pasando por distintos lados y yo creo que la gracia de la investigación o el por qué eso ocurre no creo que tenga que ver mucho conmigo, yo creo que tiene que ver con los datos, con lo que ahí aparece, con que la investigación es muy verdad y creo que en un mundo tan desordenado, tan caótico, con tan poca claridad desde los adultos para poder definir nosotros qué está bien y qué está mal, la investigación viene como a ordenar un poco y a, no sé si la palabra es clasificar, pero sí a distribuir mejor lo que son ciertos roles y lo que son otras cosas. La verdad que empezar a contar la investigación del Viva la Diferencia tiene que ver con el hablarles indudablemente con parte de mi vida. Yo hoy día en la tarde filmaba libros acá en la charla que hubo más temprano y me tocó filmar por primeras veces, creo, el segundo libro, el que escribí con el Coco Legrand, que ya salió aquí en Valdivia, ya se está vendiendo porque partimos al revés. La última ciudad en ser abastecida va a ser Santiago. Y me daba tanto nervio mirar el libro con el Coco y ver que nos demoramos un año en escribirlo, pero la connotación emocional que para mí tiene el Viva la Diferencia, pensar que yo muchas de las páginas del Viva la Diferencia las escribí llorando, era súper distinto ver como los ciclos o las etapas de la vida. Yo siempre digo que yo he tenido la fortuna y el tremendo privilegio de tener una vida súper difícil. Eso a mí me ha permitido como reinventarme muchas veces y tener que volver a generar recursos nuevos dentro de mí. Y el Viva la Diferencia en realidad no está exento de ese proceso. El Viva la Diferencia comienza en un proceso de mi vida. Yo me empiezo a preguntar acerca de estos temas después de que se produce mi separación matrimonial. Y después de yo salir como del estado de estupidez mental en el que quedé, que fue por harto rato, me empiezo a preguntar qué era lo que había pasado, le había pasado, me había pasado. Y lo primero que descubro como psicóloga es que no había nada hecho en relación a estudiar lo femenino y lo masculino en Chile, tampoco en Latinoamérica. Lo que más se acercaba eran aproximaciones de interpretación americanas que tenían que ver con los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. Y que después yo valido con John Gray algunos de los resultados de la investigación cuando valido la investigación en Estados Unidos, pero que no me permitía responder todas las preguntas que yo quería responder. Bueno, y en esto sigo yo estudiando este tema y llega un minuto donde empiezan a ocurrir dos cosas que ocurren, yo diría ya dentro del contexto de la consulta particular mía. La primera es que empiezan a aumentar los hombres que van a la oficina, solos. Ya no arrastrados por las mujeres, porque en general los hombres opinan que esta cuestión de ir al psicólogo es una pura estupidez, ¿no? Entonces, que para qué vamos a ir, que vamos a ir a puro ventilar problemas, yo no tengo por qué estarle contando a nadie las cuestiones que me pasan, que me va a decir el psicólogo que yo no sepa y que yo no tenga que hacer, y que si tú vayas a hacer alianza con el psicólogo al final se va a juntar a puro pelarme, la cuestión es que no van. Pero empiezan a ir solos, no precisamente porque estaba separada, que podría haber sido un buen dato para mi vida personal, pero tampoco era por eso. Empiezan a hacerse cargo, supongo yo, de sus emociones. Y yo ahí me empiezo a dar cuenta que la forma de presentar los conflictos de los hombres era súper distinta a la forma de nosotras, las mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando un hombre sale de mi oficina la primera vez, yo siempre sé con quién hablé. Sé lo que quiere, cuánto tiempo espera que dure la terapia, cuánta plata está dispuesto a invertir, cuáles son los objetivos del trabajo, cómo piensa y cómo siente, y se va. En cambio, cuando una mujer sale de mi oficina la primera vez, yo tengo súper claro quién es el marido de esa mujer, quiénes son los hijos de esa mujer, quiénes son los papás de esa mujer, quién es la nana de esa mujer, quiénes son los jefes de esa mujer, pero no tengo idea quién es esa mujer. Yo solo sé que ella habló de otros, que además son los culpables de que ella esté en terapia, y objetivamente se va. Entonces, esta cosa de que las mujeres, cuando hablamos de nosotras, nunca hablamos de nosotras, sino que hablamos de otros. Y esos otros además son responsables de lo bien o de lo mal que estamos. A mí me parecía lo menos curioso, porque cuando los hombres hablan de ellos, hablan de ellos. Y nosotros siempre tenemos esta referencia que tiene que ver con otros seres. Entonces eso me parecía que era un dato, digamos, importante.
Y la segunda cosa que me llamaba profundamente la atención era preguntarme por qué en el discurso de nosotras, las mujeres, siempre había un sí, pero. ¿Cómo están los niños? Bien, pero resfriados. ¿Cómo les fue en las vacaciones? Bien, pero nos tocaron 2 días nublados. ¿Y cómo quedó la comida? Bien, pero le faltó un poquito de sal al arroz. Yo como que lo hubiera cocinado un poquito distinto. ¿Que tenéis bonito el pelo? Sí, pero tengo las puntas florecidas. Qué bonita tu chaqueta. Ay, pero sí, están re viejas. Me encantó tu polera. Oh, pero la compré a Lucas. Entonces yo decía, esta cosa de las mujeres de que todo es como, sí, simpático, bueno, pero en realidad me miró como poco y como que llegó tarde. Y no sé, porque hay una sensación como rara y no, estuvo interesante, pero si esta cosa tiene que tener alguna explicación, no puede ser porque seamos jodidas nomás. O sea, objetivamente tenía que haber una estructura que a mí me explicara esta habitualidad en la queja cotidiana de muchas mujeres. Por supuesto que no todas se quejan, pero hay un porcentaje gigante que sí. Entonces, a partir de eso yo empiezo a decidir investigar este tema. Y como yo me muevo mucho por Chile y tengo mucha gente a mi disposición, formé grupos de trabajo que llegaron a formar dentro de Chile 4.000 personas en todas las regiones, fuera de Chile alrededor de 1.000 y tantas, en grupos que iban entre los 5 y los 90 años de edad, de distintos niveles socioeconómicos. Había grupos urbanos y grupos rurales, también había algunos grupos indígenas. Y lo primero que yo hago es pedirles a todas estas personas que me digan todo lo que se les ocurre cada vez que piensan en la palabra espermio y cada vez que piensan en la palabra útero, óvulo, ovario, dependiendo un poco del nivel socioeconómico, si me dan a entender una u otra palabra. Bueno, y empiezan a aparecer miles de palabras pues, asociadas al espermio. Aparecen palabras como velocidad, competencia, desafío, conquista, batalla, guerra. La palabra sexo está asociada a los espermios. Y asociadas al útero, al óvulo y al ovario aparecen palabras como acoge, recibe, blanco, lento, nido, calor, solo. La palabra amor está asociado también al óvulo. Y empiezan a aparecer 2 que a la larga se convirtieron como en el gran macizo o en el primer gran bloque de la investigación, que era la palabra retener en el caso del útero, del óvulo, del ovario, y soltar en el caso del espermio. Mi primera lectura fue más bien biológica, porque si un hombre no suelta no puede ser padre, y si una mujer no retiene no puede ser madre. Pero cuando yo empiezo a revisar los datos, me empiezo a dar cuenta que lo femenino, en estricto rigor, no son las mujeres, pero para que nos entendamos me voy a seguir refiriendo a hombres y a mujeres para que nos quede claro en términos conceptuales, pero en realidad es lo femenino. Las mujeres estamos diseñadas para retenerlo todo. Nosotras retenemos más líquido que los hombres. Tenemos celulitis. No nosotras, las mujeres de la investigación. Somos más estéticas. Nos cuesta mucho más eliminar gases. Somos malas para botar cosas. Guardamos de todo por si acaso. Restos de comida en el refrigerador, porque seguro que mañana vamos a hacer un salpicón con el poquitito de carne golida, el poquitito de tomate, el poquitito de lechuga que tenemos en el refrigerador, pero al final no lo hacemos, pero botarlo es un acto acá absolutamente irresponsable. Potes de mayonesa que se nos ponen duras al final, porque juramos que después eso lo vamos a ocupar para un sándwich, pero ¿cómo lo vamos a botar? Entonces lo vamos como guardando una polera, porque capaz que el próximo verano esté más flaca y me quede buena. Ropa porque se puede volver a usar, recuerdo, sticker, pétalos de rosa, una boleta, porque en ese lugar me dijo que me quería, y vamos como guardando cosas y acaparando cosas que tienen que ver con nuestra gran función en la vida, que es generar nido. Entonces vamos como guardando cosas y acaparando, pero también ese nivel que tiene que ver como con las cosas concretas, es válida también para la memoria. Entonces las mujeres, nosotras tenemos una estupenda memoria emocional. Nosotras nos acordamos de todo lo que nos han hecho. Entonces cuando lo vamos a sacar en cara 20 años más tarde, más iba, es como si lo viviéramos en el acto presente, porque en realidad nosotros no es que nos acordemos de las peleas, las revivimos, que es súper distinto.
Y además nos duele que los gallos no se acuerden, entonces además tenemos que tratar de acordarlos de cosas que para ellos ya